Gloria a Dios. Así que bienvenidos al estudio de la palabra, capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer la palabra del Señor, el versículo 1 hasta el 7. Amén. Ojalá nos volvamos todos buenos, pero buenos estudiantes de la palabra del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Capítulo 1, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos entonces en el análisis del texto bíblico. Hemos estado mirando la palabra de Dios en este capítulo de Romanos. Venimos haciendo un análisis de este texto en el cual podemos encontrar, en este trozo de la Escritura, podemos encontrar algunas cosas importantes. Pablo va a describir ahora entonces el oficio que él ahora desempeña, el oficio para el cual Dios lo ha llamado. Note cómo el texto tiene unos componentes bien importantes y que vale la pena que los analicemos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos se consideran siervos de Dios? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Gloria al Señor. Aquí Pablo va entonces a describir y va a expresarle a la iglesia en Roma el por qué él considera tener autoridad espiritual y por qué él se atreve a escribir la carta que les escribe, y hace entonces su presentación. Les confirma, les ratifica lo que ellos ya habían oído y lo que ellos ya sabían, que Pablo había tenido un encuentro con Dios. Aleluya, que Pablo había tenido un momento importante en su vida con Dios. Y él entonces comienza desde una óptica bien clara para los romanos. La palabra siervo para los romanos era muy conocida, y además le ponían cuidado. Saben ustedes que los romanos, para la época de Pablo, los romanos era uno de los imperios que andaban yendo por el mundo de entonces y haciendo esclava a la gente. Ellos los cogían por esclavos y los ponían a servir para ellos. Así que una vez que Pablo se presenta como siervo, eso da para ellos una connotación importante y hace entonces que ellos entiendan la posición de Pablo.
algo así como Pablo dispuesto a servirles, Pablo dispuesto a hacer lo que ustedes digan, Pablo dispuesto a prestar servicio, Pablo dispuesto a hacer la tarea que me pongan a hacer. Amén. Eso era importante para los romanos porque a ellos les gustaba que la gente se sometiera a ellos. Esa es la razón por la cual Lucas, que es el que presenta a Jesús, a Lucas no sino Marcos, que es el que presenta a Jesús a los romanos, que es el que describe el Mesías a los romanos, que es el que le muestra la fotografía a los romanos. Marcos no lo presenta como un señor súper inteligente, súper poderoso, aspirante al reino, con ideas políticas deslumbrantes, sino que Marcos lo presenta como uno que está dispuesto a dejarse esclavizar, uno que está dispuesto a servir, uno que está dispuesto incluso a entregar su vida. Mire cómo la metodología de Dios funciona en cada caso. Y entonces Marcos, que presenta a Cristo a los romanos, lo muestra de esa manera, como a los romanos les gustaba. No era bueno para el evangelismo en Roma presentar a alguien que quisiera destronar al César, porque entonces había una competencia política y religiosa. Jesús fue presentado por Marcos como alguien que estaba dispuesto a dar su vida. Gloria a Dios. Por eso Pablo toma esta introducción, este encabezado de la carta, y él dice: yo soy un siervo. Aleluya. Soy un siervo. Soy alguien llamado por Dios para ser apóstol. Eso sí, Pablo no se exime de explicar que él es siervo, pero por llamado de Dios. No tanto siervo para servir o dejarse esclavizar de una nación, sino para servir a Dios y a los santos. ¿Cuántos son siervos para eso? Aleluya. Llamado a ser apóstol. No se puede ser apóstol si no es primero siervo. No se puede ser apóstol si primero usted no está dispuesto a servir. Una vez que usted está dispuesto a servir, entonces Dios te llama, te selecciona y te capacita, te dota para que puedas hacer el servicio del apostolado. La palabra apóstol significa enviado. Entonces, si uno quiere que Dios lo envíe, lo primero que tiene que comenzar es por ser siervo. Dios entonces lo dota y lo envía. Amén. Entonces, mire el orden cuál es. Dios llama. Amén. Dios llama. Dios dota. Y la dotación la da Dios a través del Espíritu Santo, a través de los dones ministeriales, dones espirituales, dones operacionales. Dios dota a la persona y la iglesia capacita y envía, porque la iglesia es la institución oficial de Dios en la tierra. Todo lo que Dios necesite hacer aquí en la tierra lo va a hacer a través de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, qué honra, qué honor que Dios nos permita pertenecer a esta iglesia, a su cuerpo, a su amada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, Pablo aquí está hablando entonces de lo que es ser y de lo que es pertenecer a este evangelio. No está hablando Pablo de otra cosa, dice para el evangelio. Amén. Nosotros tenemos que saber y tenemos que dejar claro que el evangelio es para vivirlo y para predicarlo.
¿Oyó lo que dije? El evangelio es para vivirlo. Para mí el vivir es Cristo. El evangelio es para vivirlo y el evangelio es para predicarlo. Podrá usted decir, ese mensaje es para el presidente de misiones, ese mensaje es para los pastores. No, señor. Todo miembro de la iglesia bautizado, ¿hay aquí algún bautizado? Todos los bautizados tienen mandamiento de parte de Dios de predicar el evangelio. ¿Hola? Todos, absolutamente todos. Pastor, pero es que yo no tengo el don de evangelismo. No se necesita ahí. Ser evangelista es una cosa, y cumplir este mandamiento de predicar el evangelio es otra cosa. Amén. Repito entonces, el evangelio se vive y se predica. ¿Y quiénes lo predican? Todos los bautizados. ¿Va conmigo? Usted se bautiza y está en la obligación de predicar el evangelio, de decirle a la gente, de decirle a la familia, de decirle al que se le atraviese que usted se encontró con un Dios poderoso que cambió su vida, que perdonó sus pecados, que te transformó, que te hizo una nueva criatura, que te dio nueva vida y que ahora estás en Cristo. Amén. Ese es deber de todo cristiano, de todos, pero absolutamente de todos. Eso sí, que sea bautizado, porque si usted aún no es bautizado, pues usted ni es cristiano ni es miembro de la iglesia. Y el mandamiento es para los hijos de Dios y para los miembros del cuerpo de Cristo. Nadie puede anunciar. Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, primero yo tengo que creer. Yo no predico algo que yo no creo. Por eso yo no anuncio aquí a Regina 11, porque yo no creo en Regina 11. Pero predico a Cristo porque creo en Jesucristo. Juan dijo, de las cosas que hemos visto, de las cosas que hemos oído, de las cosas que hemos palpado con nuestras manos, de eso os anunciamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que creemos. A nosotros no fue que nos contaron, es que nosotros lo hemos experimentado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso entonces hay un llamado, hay un envío, hay una dotación, hay una capacitación. Amén. Nadie, absolutamente nadie, se hace apóstol, se hace pastor por sí solo. Nadie. Y esto es importante que usted y yo lo tengamos claro. Se ha dado últimamente con mucha frecuencia que hay gente que decide ser pastor de la noche a la mañana y se monta un chuzo por ahí en una esquina cerquita al templo pentecostal. Lo primero que hacen es comenzar a hablar mal de la iglesia. Y lo segundo que hacen es ofrecer que aquí sí vamos a predicar la verdad. Porque es que en la iglesia entonces hay injusticia. Porque es que en la iglesia piden mucha plata. Porque es que en la iglesia se administran mal las cosas. Y hay tontos que le creen. Y se van tras ellos. Y ellos no daban dinero aquí porque estaba mal administrado. Pero ahora se llevan un poco de gente para que les den dinero a ellos y ellos no le dan cuenta a nadie. ¿Dónde estabas mejor, aquí o allá? Aleluya. Y generalmente esa gente no se fue porque tenía llamado, se fue porque son rebeldes. Aló.
No le dé miedo decirlo. Así esté ahí al lado de un rebelde, diga amén. Se fueron porque son rebeldes. Los rebeldes no se sujetan, porque el rebelde tiene espíritu de cabra. Las cabras no necesitan pastor. Las cabras se pastorean solas. ¿Aló? Las que necesitan pastor es las ovejas. Las ovejas necesitan un pastor. Habrá un rebaño y habrá un pastor. Gloria a Dios. Las ovejas son sujetas, son mansas y humildes. Las cabras son rebeldes, son brinconas. No se les puede sobar la cabeza porque le meten su topeteada. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo importante de lo que Pablo está diciendo aquí. Amén. Pablo está haciendo su carta de presentación para adquirir autoridad de apóstol ante la iglesia en Roma. Para que la iglesia entienda que no se puso él solo ahí, sino que Dios lo tenía escogido. Dios lo llamó, Dios lo dotó y a través de la iglesia Dios lo envió. El orden es entonces: Dios llama, Dios dota, la iglesia capacita y envía. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mejor dicho, si a usted la iglesia lo llama y lo envía, es directamente de parte de Dios. Porque la iglesia es una autoridad en la tierra. Y lo que la iglesia le diga que sí aquí, es sí en el cielo. Y lo que la iglesia le diga no aquí, es no en el cielo. ¿Aló? Eso es importante. Por eso es importante que lo nuestro esté aprobado por Dios y por la iglesia. Amén. He estado observando con preocupación, por ejemplo, que en la iglesia de Patio Bonito la juventud no se novia. Hola. Sí, no, que sepa, hay una pareja de novios, que sepa. Pero aquí hay como 150 jóvenes. Entonces yo tengo mi duda, que en 150 muchachos hoy, siglo XXI, haya una pareja de novios. Mi pregunta es: ¿quién los irá a casar? A los que están en la clandestinidad. ¿Quién los va a casar? Porque usted no puede venir mañana aquí a decirme: pastor, el domingo me caso. Ajá, ¿y quién te va a casar? Porque lo que la iglesia aprueba aquí en la tierra es aprobado en el cielo. La gente dice: ¿pero por qué? Yo tengo que decirle al pastor que me va a noviar. Pues sería bueno. Sería bueno. Porque el que conoce las ovejas es el pastor. Recién yo comenzaba el ministerio y una muchacha fue y me dijo: hermano Rodrigo, el hermano Julano de tal me estaba pretendiendo y me dice que por qué no intentamos, somos novios, a ver cómo nos va. Entonces yo le dije: pues tú verás, esa decisión la tomas tú, pero yo le voy a decir quién es ese muchacho. Ese muchacho tiene intención de llevarte a la cama y cuando te lleve a la cama te bota. Tú tomas la decisión. Cuando el muchacho le preguntó nuevamente a la muchacha, porque ella le dijo: espérese, yo voy a hablar con el pastor. Cuando él volvió, le dijo: ¿qué hubo? ¿Qué le dijo el pastor? El pastor me dijo que no, que yo no puedo ser novia suya. Así que él se ofendió muchísimo conmigo y hizo 2 intentos para matarme, 2. Yo estoy dispuesto a asumir el riesgo, no me preocupe. Ya me ha tocado. 2 intentos hizo para matarme. Oiga, y
Dios es muy bueno, hermano. Vea, estábamos desayunando con mi esposa y alguien golpeó la puerta, la puerta del comedor quedaba, la puerta donde del comedor estaba ahí, golpeó la puerta y cuando alguien golpeó la puerta yo me paré, pero cuando yo me paré, algo sentí que me dijo, tenga cuidado. Entonces yo entreabrí la puerta y era el muchacho. Dios lo bendiga, hermano Rodrigo. Yo le dije, ¿cómo le va? Y entonces él me dijo, ¿cómo así que cómo le va? Le estoy diciendo que Dios lo bendiga. Le dije, sí, pero es que usted no viene a bendecirme. Yo no tenía ni idea qué había pasado entre ellos dos. Usted no viene a bendecirme, hágame el favor y sáquese lo que trae atrás. Yo no traigo nada, ¿a usted qué le pasa? Le dije, en el nombre de Jesús saque lo que tiene ahí atrás. Metió la mano aquí y sacó el revólver. Porquería, sinvergüenza. ¿Usted cree que yo estoy solo? Lo hice entrar, se sentó a la mesa, le dije, ya saben qué más o menos le dije. Y le dije, te vas de aquí. Y no lo intentes otra vez porque ya te das cuenta que yo tengo quien me cuide. El hombre se fue. Como a los 15 días venía yo de hacer una visita. Yo tenía una motico que era, yo no sé si alguien la conoce, tenía una Kawasaki Cabra. La Kawasaki Cabra tiene bajo. Entonces uno le monta un bulto de papa y lo que quiera y eso va para donde sea. Eso no anda nada, eso va ahí. Pero, y yo iba subiendo una loma en una curva así, bien 360 grados así. Y cuando yo voy aquí, el man me sale aquí. Y me le echó mano a la cabrilla. Y me dijo, de aquí no se escapa. Yo le dije, listo, está bien, si este es el último momento mío, no hay problema. Pero hagamos una cosa. ¿Por qué no me deja bajar de la moto y lo hacemos de hombre a hombre? Hágale. No sea cobarde, deme el chance y lo hacemos de hombre a hombre. Hermano, cosas que le salen a uno así. Así, o sea, el Señor se las tira así. Y él me dijo, listo, pues claro, él estaba armado, él sabía que yo iba a mano limpia. Listo, hágale pues, si es que está muy macho. Hermano, mire, él soltó la cabrilla de la moto, porque gracias a Dios la moto no se apagó. Él soltó la cabrilla y yo aceleré esa moto y eso arrancó como un Enduro 350, man. Solo le quedó el tierrero, man. 15 días después lo mataron. Porque después del primer intento que él hizo a matarme, él me mandó razón con un diácono, el tesorero, y me dijo, Mauro Rodrigo, vea que el señor ese dice que él pide que le devuelvan los diezmos y las ofrendas que él dio aquí. Ya más o menos se imagina la pecueca que era. Pecuecudo, man. Yo le dije, ay, qué bueno que él haya hecho eso. Entonces, dígale que listo, que venga el domingo. Diezmos y ofrendas, no estoy seguro que se los pueda devolver porque lo más seguro es que esa porquería nunca diezmó. Y las ofrendas, pues, ¿cómo devolverle ofrendas si yo no sé cuánto ofrendó? Pero lo que tenga anotado por ahí en votos, vamos a devolvérselo. Pero vamos a hacer una cosa, yo no lo voy a atender, lo van a atender ustedes. Dígale, mire hermano, usted iba aquí en el año tal, eso fue por allá como en el 94 más o menos. Dígale, mire, usted dio aquí en tal fecha tanto, usted dio aquí en tal fecha tanto, aquí está anotado que usted dio tanto, aquí usted está anotado. Devuélvale todo eso, pero cuando ustedes le vayan a entregar la plata,
me le dicen con autoridad esto: que tu dinero perezca contigo. Mano, sí, sí, dígale así. Ah, bueno. Lo liquidaron, me hizo un intento de matarme y a los 15 días le dieron una plomacera y ahí quedó el hombre. Lo que la iglesia le diga aquí que no, es no arriba. Y lo que la iglesia le diga aquí que sí, es sí arriba. Lo que la iglesia bendiga aquí, es bendito. Y lo que la iglesia no bendiga aquí, no lo será. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que habla y con lo que dice. Porque es que usted no es cualquiera en este mundo. Usted es un hombre espiritual con autoridad. Eso es lo que Pablo se está presentando. Vea, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio. Y el evangelio es una cosa, es una bomba. O para salvación o para destrucción. Y por eso usted no se tiene que afanar cuando te amargan la vida, cuando te aprietan. Da cuidado de hablar cosas contra la gente, porque usted es una autoridad espiritual. ¿Aló? Usted tiene que saber que usted está puesto para decirle sí o no, para bendecir o para maldición, para salvación o para condenación. El evangelio tiene nada más dos caras: o salva o condena. ¿Va conmigo? Y yo quiero que ustedes se apropien de esto, pero con autoridad. Usted no es un evangeliquito por ahí. Usted no es un pentecostalito por ahí. Que a mí sí me angustia mucho cuando yo veo a esos hermanos que por ser pentecostales andan así como todos arrugados ahí. Ah, usted es evangélico allá, los de Patio Bonito, donde el pastor les pide plata. Sí, señor. Ah, usted es de esas señoras que se tienen que vestir largo como una monja porque el pastor les dice, sí, señor. ¿Quién dijo eso? Nosotros somos gente libre, somos gente salva, somos gente con conocimiento, somos autoridad en la tierra. Usted no está aquí haciendo nada porque le dicen, usted está aquí porque está convencido por el poder de Dios. ¿Acaso usted no sabe qué le pasó a Pablo antes de decir eso? Pablo antes de decir esto, él sabía qué le había pasado. Él tuvo un choque con Jesús en el camino. Y es después de ese encuentro con Jesús en el camino que Pablo es capaz de decir, Pablo, siervo de Jesucristo. A menos que tú no hayas tenido un encuentro con Dios. Pero todos los que hemos tenido un encuentro con Dios somos capaces de hablar con autoridad. Y hay una cosa que nosotros todavía no hemos podido coger ni entender, y no lo aplicamos ni siquiera a la primera parte. Jesús le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y lo que ustedes desaten aquí, lo atamos arriba, y lo que ustedes aten aquí, lo ponemos arriba también. Así que, ojo con eso. Pero nosotros no lo hemos entendido muy bien. La iglesia católica lo cogió y lo cogió mal. Entonces por ellos creen que los curas pueden perdonar pecados. Pero lo que quiero es que usted entienda que esta iglesia es una autoridad espiritual aquí en la tierra. Pablo entonces va a usar tres palabras importantes con las cuales él va a describir su ministerio, su oficio. Y él dice, la primera palabra que utiliza es siervo. Siervo. Amén. Apóstol.
apóstol y siervo no es lo mismo, son dos tiempos del oficio. Y aplica también o explica el para qué. Amén. El para qué. Entonces el siervo, que es doulos, que es un esclavo, que es alguien que sirve a otro, así se está declarando Pablo, un servidor de Dios. Amén. Note que Pablo no dice Pablo apóstol o Pablo ministro de Jesucristo, que esa es la palabra que usamos ahorita. Ministro. Amén. El reverendo. Hermano, realmente el único que es reverendo en esta iglesia se llama Jesucristo. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento. ¿Va conmigo? Nosotros nos hemos hecho daño con palabras y con cosas. Entonces el hermano se le da un oficio, un cargo en la iglesia y entonces ya le decimos es líder. Y al otro los mandamos al ministerio y le decimos ministro. Y ni líder ni ministro. Vea, la mejor definición para líder no es académica. Ajá. O sea, tú preguntas, ¿qué es líder? Entonces, líder es una persona que tiene habilidad. La definición para liderazgo en la óptica cristiana no es académica. Si usted se considera líder, la definición para líder en esta iglesia es que mires para atrás. Y si hay quien te siga, tú eres líder. ¿Aló? Si hay quien te siga, eres líder. Pero si tú miras para atrás y nadie te sigue, entonces lidérate a ti mismo. ¿Aló? Aleluya. Y la palabra ministro no está por ahí, por ninguna parte. No está. Y nosotros no la hemos creído y entonces dice, viene el ministro, llegó el ministro. Ministro Carrasquilla. Que le debemos las revueltas de todo este mes. Amén. La palabra ministro tiene una raíz latina y es minus. Minus. Y la palabra minus implica entonces que el ministro es el esclavo del esclavo. ¿Aló? Entonces yo soy el Señor. Él es mi siervo. Pero David es el siervo del siervo. El ministro es él, que le lava los pies al siervo. ¿Alguien quiere ser ministro? ¿Sí se da cuenta? Nosotros creemos que ministro entonces es aquí alguien que tiene mucha fama, que tiene mucha posición, que todo mundo lo abraza. No, en el orden de Dios, el ministro vendría a ser el de puro abajo. ¿Se dan cuenta entonces lo transversado que está esto? Por eso entonces Pablo se quedó con siervo. Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Porque ahí sí ajusta la palabra ministro. Porque Jesucristo como hombre es siervo de Dios, es el siervo sufriente. ¿Aló? Vale, cuidado. Jesucristo es el siervo de Dios, así lo presentó Marcos. Y yo soy el siervo de Jesucristo.
¿Aló? O sea que yo soy el de puro abajo. O sea, no tengo nada de qué creérmelas. Nada, pero nada, nada. Por eso Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Aló? ¿Y por qué esto está transversado? Pues porque nosotros mismos lo hemos tirado. Mire, uno le pregunta al hermano por ahí en enero, al amigo, lo llama uno y dice, ¿qué hubo, hermano? Dios lo bendiga. Y lo tuvieron en cuenta en la iglesia este año. Y él dice, sí, hermano, sí. ¿Qué hubo? ¿Y qué cargo le dieron? Dice que asistencia social. Y llama al otro y uno le pregunta, ¿qué hubo, hermano? Y lo tuvieron en cuenta. ¿Y qué lo pusieron a hacer? Diácono. Porque la gente cree que ser diácono es más que ser de asistencia social. Y entonces hemos estratificado los cargos aquí. Eso en el cielo no existe, hermano. En el cielo todos somos iguales. Todos, pero todos somos iguales. No existen los cargos ni los nombres. Eso de Dorcas y de misiones y de evangelismo y de tesorero, eso no existe. Existe la palabra buen siervo fiel. ¿Aló? Esa sí hace la diferencia. Buen siervo fiel. Y eso es lo que vamos a aprender. Dije, el evangelio se vive y se predica. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a aprender. Pero uno también escucha que la gente dice, no, hermano, es que allá en esa iglesia no le dan a una oportunidad de servir. No valoran mi talento. ¿Quién dijo que no? El problema es ese, que usted cree que servir es estar en un comité. Aquí todos, pero todos, absolutamente todos, tenemos oportunidad de servicio. Todos. Y lo que usted haga, por minúsculo que sea, es un servicio para Dios. Si usted ora por el pastor, está sirviendo a Dios. Si usted ora por los misioneros, está sirviendo a Dios. Si usted ofrenda, está sirviendo a Dios. O sea, todos podemos servir a Dios. Amén. No se necesita un comité. Al fin y al cabo, si hay aquí un salvo, ¿hay aquí un salvo? Si usted es salvo, la lógica de un salvo es que sirva. Si es salvo. ¿En qué? En lo que usted quiera. Hay 1000 opciones para servir a Dios. Dios les bendiga y les guarde.